Canal TVX, una televisión diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. Continuamos en Poder Informativo cuando son ya las 8 de la mañana con 36 minutos. Me da mucho gusto recibir aquí en nuestras instalaciones a los notarios Dulce Gallegos Ojeda, que es de la Notaría Pública número 1. Bienvenida, notaria. Muchas gracias. Y también a mi estimado amigo, heredado de la familia de mi padre, Pedro Humberto Haddad Chávez, notario público 33 de Centro. Bienvenidos, qué gusto me da. Muchas gracias. Y bueno, septiembre, además de ser el mes de la patria y de tantas desgracias que han pasado en nuestro país, terremotos, explosiones y demás, también es el mes que tiene que ver con ustedes los notarios, ¿no? Hay ofertas sobre este tema, así que, pues, por favor, ¿quién quiere empezar a platicarnos? Bueno, muchas gracias. Empezaremos por el principio. Leonel, gracias por recibirnos. Gracias a la licenciada Dulce por acompañarnos en esta mañana. El mes del testamento efectivamente es septiembre. Desde el 2003, a instancia de las autoridades federales y con el Colegio Nacional de Notarios, se ha venido promoviendo este mes como el mes ideal para que los ciudadanos, hombres o mujeres que deseen hacer su testamento, que no es otra cosa más que dictar directamente al notario su última voluntad, con arreglo de sus bienes para después de la muerte. Desde luego, la cultura del testamento se viene fomentando año con año y cada entidad federativa tiene diferentes formas, siempre y cuando sea apegado a la ley. El Código Familiar, Civil y Familiar de nuevo retoma lo que en las entidades, los códigos civiles en las entidades ya se tenía. En el caso de Tabasco en alguna ocasión se ha hecho septiembre y octubre, por ahora se va a hacer solo en septiembre. Son las disposiciones. Y bien, y durante este mes tengo entendido que se da pues alguna especie de oferta, ¿no? Más económicos. Así es. Esta es lo que venimos nosotros promocionando para que se acerquen a todas las notarías a que vayan a hacer su testamento, porque en este mes se bajan los costos a los testamentos públicos abiertos que hacen ante los notarios. Y esto procede en absolutamente todas las notarías del estado de Tabasco, ¿no? Y en todas las notarías de la República. De la Mexicana. República. ¿Cuántas notarías hay aquí en el estado? No tengo ese dato. 104. 104. Hay 20 mujeres notarias, todas distinguidas y apreciadas, y el resto son caballeros, hombres, que era la tradición que los hombres... De hecho, no tenía yo ese dato de que ya había mujeres notarias, porque tradicionalmente ha sido una labor de hombres, ¿no? Sí, pero bueno, sí. ahora tener una mujer presidenta, imagínese. Claro, y el colegio estatal siempre ha tenido el cuidado de cumplir con esta disposición, y en esta ocasión pues no es la excepción. Tuvimos el arranque del mes del testamento con la visita del secretario de Gobierno, el licenciado López Obrador, a invitación del presidente de nuestro colegio, a efectos de que diera el banderazo, y por asamblea se acuerda el descuento del que deben disfrutar los ciudadanos para este mes del testamento. Pero se les recuerda, si me lo permites, licenciada, Claro que sí, estoy abusando de... No, adelante. Las autoridades, si bien como dijimos, fue este acto nace a través de la instancia federal con el Colegio Nacional, no explican o no lo dejan como abierto, pero el espíritu de esta disposición es que fuera para personas, hombres o mujeres, que tuvieran de 1 a 3 salarios mínimos, un bien
en su patrimonio y disfrutar de forma barata la disposición de su testamento, que es su voluntad. Claro que hay personas que al no tener este conocimiento, esta disposición, esperan septiembre para hacer su testamento y tienen muchos bienes. Gracias a Dios que los tengan. Pero pues lógicamente no se le puede dar el costo porque es para personas de escasos recursos. Y es finalmente a quien está dedicado este propósito generoso y que la propia ley dispone para que lo hagamos los notarios, exclusivamente los notarios. Sería importante, licenciada Dulce Gallegos, que nos platicara cuál es la importancia de que hagamos precisamente un testamento. Digo, aquí a veces damos a notas de pleitos enormes que se ocasionan entre las familias una vez que fallece pues el padre o la madre y deja algunos bienes, y luego hay unos enredos tremendos de a quién le toca qué, y acaban ante puertas de autoridad y algunas acaban hasta en desgracia. Así que, ¿cuál es la importancia? Platíquenos. Es. La importancia es, nosotros empezamos a crear un patrimonio y toda la vida, consciente o inconscientemente, nos dedicamos a eso. Y cuando fallecemos, desgraciadamente, sin dejar establecida nuestra voluntad, dejamos problemas. Entonces, la importancia es esa, decir, bueno, esto que yo me dediqué toda la vida a hacer y me costó muchísimo trabajo, lo ideal es que yo diga, voy a dejar esto para mis hijos de tal forma, si no para mis hijos, para mi esposa, para quien yo quiera, porque claro, yo lo trabajé, y en vez de dejar problemas, dejo establecido cómo y para quién, porque es mi voluntad. Entonces es la última voluntad la que yo dejo establecida en un testamento. Si no lo hago así, entonces pues sí, de alguna u otra forma sí dejo problemas, porque es la ley entonces quien va a determinar cómo se van a dejar repartidos mis bienes. Claro. Ahora sería importante que también le precise a nuestra audiencia, el testamento se puede cambiar, no es que una vez que uno lo haga ya quedó así, puede haber algún cambio en la voluntad. Por supuesto, el testamento es un acto jurídico revocable. Todas las veces que yo quiera, que la persona quiera, hasta antes de su muerte. ¿Cuál va a ser el testamento que va a valer? El último que yo deje hasta antes de morir. Es decir, el más reciente, ¿no? El más reciente. Si yo firmo, si yo dejo establecido, no sé, hoy vamos a poner que yo hice uno el año pasado, o otro hace 3 años, voy revocando, eso se va haciendo conforme, y vamos a suponer, Dios no lo quiera, que yo hice mi testamento ayer. Salgo de aquí, porque es una realidad. Sí, claro. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Así es. Y desgraciadamente es lo que menos pensamos, pero es lo único que tenemos seguro en la vida. Y salgo de aquí y me caí de las escaleras, me atropellaron, lo que sea. Y se me ocurrió que precisamente porque yo también, antes de ser notaria, soy también persona, claro, y ya hice mi testamento y lo firmé ayer. Y el último que quedó. Ese es el bueno, diríamos en términos coloquiales, ese es el bueno. Entonces, muy importante, me gustó la frase, no dejar problemas, sino bien establecida la voluntad para que pues las personas familiares pues no tengan que andar discutiendo de qué le toca a quién, ¿no? Así es, Leonel. Mira, bien decía la licenciada Dulce que es revocable, pero también tiene otras características. Es unilateral, significa que, y personalísimo, es otra característica. Significa que el esposo hace un testamento, la esposa hace otro. Claro. Es personalísimo, y es tan personal que debe dictar directamente al testador, al notario, cuál es su última voluntad, cómo quiere disponer o que haya disposición de sus bienes para después de la muerte.
abundando en lo que decía la licenciada Gallegos, un testamento no es heredar de ninguna manera. Hay hijos que equivocadamente dicen, pues ya me dejó en el testamento esta casa, pues ya dispongo de ella, la voy a rentar. No. Simplemente es una disposición de los bienes para cuando ya no esté la persona y cómo quiere esta persona que se reparta, determinado por un juez. Porque aunque se puede hacer en la notaría, yo prefiero, en mi caso, acudir a un juez para que sea mejor determinado la voluntad del testador. La voluntad equivale a la dignidad humana. No hay forma de alterarla. Seguido y con frecuencia se dice en derecho que hay vicio en la voluntad, en algunos casos. Pues eso es evitar que haya vicios en la voluntad, que sea una voluntad puntual, exacta y determinante, la forma en que dicta el reparto de sus bienes, de toda su masa hereditaria, y el notario y el juez acatamos puntualmente esa disposición. No hay forma de cambiarla. Licenciado Haddad, he escuchado por ahí, sería bueno que le precise a nuestra audiencia lo que es el derecho de usufructo. A veces dice, oye, voy a heredar en vida a los chamacos y a las chamacas, pero me voy a reservar el derecho de usufructo, dice el papá o la mamá. ¿Qué significa eso? Muy bien. No se me vaya a olvidar, es importante, nosotros en la notaría porque mi esposa también es notaria, platicamos, pedimos que como requisito vaya directamente la persona y platiquemos. ¿Por qué? Porque allá afuera puede estar recibiendo presión el ciudadano, la ciudadana, y vas a decir esto y esto y esto, porque si no va. Entonces, pedimos que nos dejen solos y platicamos, ¿sí? Para generarle confianza y que diga directamente cuál es su voluntad. Y así se hace y se respeta. Claro. Ahora, contestando tu respuesta, licenciado Leonel, en vida es la donación. Después de la muerte ya es herencia. ¿Sí? Es el traslado del dominio de los bienes a favor de los hijos generalmente. Entonces, si el testamento es el documento para después de la muerte. ¿Sí? Ahora, si hay testamento, se hace un juicio testamentario, pero ya es más fácil. Como decía la licenciada Gallegos, ya se evitan los problemas, porque los diablitos, yo así le llamo, al esposo o a la esposa de los hijos, oye, y a tu hermano por qué le dejaron en la esquina, y a ti porque te dejaron atrás, etcétera. Hay que preparar al testador para que le diga a sus hijos que así fue su voluntad. También vale la pena en este punto aclarar que si son 5 hijos y ya uno se le compró, se le apoyó, etcétera, y quieren hacer el testamento por 4, los padres, decirlo en el testamento, que a ese 5.º hijo ya se le dio una parte, de tal suerte que el juzgador pueda apreciar de manera normal y natural, no es que esté fuera, es que ya había sido donado en su momento, en su oportunidad en vida. Entiendo ahí que si tienes varios hijos y según te alcanza tu patrimonio, puedes decir, a ver, a ti de una vez, hijo, te voy a dar esta casa, se la das, pero ya cuando fallezca, pues ese ya está atendido. Sí. Entonces ya nada más quedan el resto. Importante que lo sepa el notario para que a la hora de la lectura del testamento le diga, a usted ya le dieron, no venga. Claro, concluyo esta parte para no abusar del micrófono y de la licenciada Gallegos. La donación es muy importante que se haga, precisamente por eso la entrevista, porque si pueden ellos hacer la donación en vida, hay la ventaja de que el padre o la madre testadora se reserven el uso y el usufructo, la habitación vitalicia y la disposición, que son cualidades, atributos de la propiedad. Se hace la nuda propiedad, donde el propietario sí es el hijo o la hija, efectivamente, pero el disfrute del bien
queda a reserva del padre. Eso es el usufructo. Lo puede disponer en forma de renta, de vivirla como quiera. Y solo se extingue ese usufructo con la muerte o con renuncia voluntaria. Es decir, si por alguna razón, alguna circunstancia, porque la vida, como decía la licenciada Gallegos, nadie la tiene comprada y puede variar, requiere que esa donación el día de mañana se venda. Bueno, se le pide al hijo o a la hija que apoye firmando junto con los usufructuarios para que se lleve a cabo la venta. Es decir, no invalida la posibilidad de venderse. Claro. ¿Sí? Puede venderse. Claro, hay que pedirle autorización porque tiene que firmar el donatario, el beneficiado en aquel momento. Claro. Qué importante eso, ¿no? Porque hay personas, padres, que deciden, dice, donar en vida, pero no debe ser que les entre el diablito a este chamaco y me corra y me lance a la calle. Entonces me reservo el derecho de vivir en esta casa hasta que yo me muera, ¿no? Y ya en ese momento podrán disponer entonces de ese patrimonio, ¿no? Se hace el traslado de dominio. Sí, en esa parte también debemos precisar para que la ciudadanía que no estudió Derecho no está obligada a saberlo, pero para eso estamos para orientarlos. El hecho de que se le haya hecho una donación a favor de un hijo o hija alguno, puede haber el juicio de ingratitud. Cuando se empieza a portar en forma incorrecta, incluso quieren llevar a sus padres a un asilo, teniendo el usufructo, se hace la revocación, se hace el juicio de ingratitud y vuelve a su estado normal. Eso es muy importante que los hijos lo sepan. Eso es un concepto para que no abusen, ingratitud, no abusen fíjate, del amor que tienen sus padres claro, hacia sus hijos, porque aquí fue puntual la licenciada Gallegos cuando dijo que son actos de amor. ¿Sí? Entonces hay que precisar y que la ciudadanía tenga muy claro que no es un cheque en blanco. Claro. ¿Sí? Oiga, me llamó mucho la atención y es importante aquello de que no diga, ven papá, ya está grande el señor, la mamá, te voy a llevar con el notario para que hagas tu testamento. O sea, no tiene que estar solito, es la persona que va a hacer pues este testamento con el notario para que no se sienta presionado, ¿no? Es que el Código Civil del Estado de Tabasco en ese aspecto es muy puntual. Es lo que comentaba el licenciado Pedro. Es un acto personalísimo. Desde que es un acto personalísimo, nosotros los notarios no permitimos, es una de las formalidades. El testador, la testadora, entra solo con sus 3 testigos. Los 3 testigos no pueden ser familiares. Claro. Entonces se le escucha única y exclusivamente al testador. Ni siquiera los testigos pueden hablar, porque es la voluntad de la persona y esa voluntad no puede ser viciada. Nadie le puede estar hablando al oído, ni haciéndole ceñitas. Es más, una de las preguntas que se les hace a los testigos antes de escuchar la voluntad es si ellos tienen interés sobre los bienes del testador. Si a alguno de ellos se le ocurre en ese momento decir, pues sí, fíjate que sí, pues con todo respeto, lo invito a retirarse. Claro. Sí, lo invito a retirarse, pase, es usted muy amable, muchas gracias, pero no puede. Precisamente por eso, porque es algo muy, muy importante. Es un acto solemne. Eso lo establece el Código Civil, es muy, muy respetado. Entonces, por esa misma solemnidad, es muy importante que lleve. Entonces, cuando las notarías se acercan a nosotros, efectivamente, los hijos, es que fíjese, licenciada, que mi papá viene y ya nos dijo y lo vamos a repartir así. Discúlpeme, vamos a escuchar a la persona. Claro. Es muy común, la verdad es que sí es muy común, pero ahí es cuando entonces entramos nosotros y les pedimos, por favor, retírense. Oiga, a pesar de que estamos explicando aquí ampliamente este tema, seguramente a algunas personas les va a entrar duda. Si tuvieran más dudas, ¿a dónde pueden llamar? ¿Le pueden llamar a ustedes? ¿Hay algún número? ¿Hay páginas web, redes sociales? No sé. Ahorita están todas las notarías, estamos a la disposición, cada una de nosotros tenemos nuestros horarios, está el Colegio de Notarios, también tiene la apertura, todos trabajamos por lo regular
de 8, bueno, tenemos horarios diferentes, pero de 8 a 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Hay unos que tienen horarios quebrados, unos tenemos horarios corridos, de 8 a 5, de 8 a 4, de 5 a 6. Todo el Colegio de Notarios tiene una página web. Ajá. En la que pueden también entrar y ver todo el mes de septiembre. Las asesorías están abiertas, gratuitas, tiene un costo de 2.500 masiva. El testamento universal, eso es importante que lo sepan, porque hay testamentos que son universales y hay testamentos en los que también se otorgan legados. Entonces sí es importante que también conozcan esa parte. Como bien decía el licenciado Gallego, no estamos obligados a saber cuál es la diferencia entre el universal y el legado. Ok, cuando hablamos de testamentos universales, es por ejemplo, voy a hablar de forma personal para que los ciudadanos nos entiendan. Yo tengo 2 hijos y entonces yo digo, Dulce Juliana Gallegos Ojeda deja como herederos universales a sus hijos Martín y Pedro, ejemplo, como herederos universales de todos mis bienes presentes y futuros. Okay. Si yo decido, porque tengo una casa, no sé, vamos a ponerle una casa aquí aquí en 1 de Mayo, tengo una casa en el Campestre, tengo una casa allá por Indeco, ¿no? Por Indeco, sí. Entonces voy a dejar a Martín la casa de El Campestre, a Pedrito la casa de Indeco. De Indeco. La otra casa se la voy a dejar a mi sobrina. Okay. Entonces empiezo a hacerlo de forma particular, esos son los legados. Porque empiezo a dejar de forma particular. Entonces ahí es cuando era lo que comentaba el licenciado Pedro hace un momento, cuando existen muchos bienes y yo los empiezo a dejar de forma de legados, de forma particular, ahí es cuando ya existe el testamento de forma de legados, ya no deja de ser universal. Bien, nos acercamos al final de esta entrevista. Me gustaría que le dijeran un mensaje ahí, viendo a la cámara, directamente a los ciudadanos, para que aprovechen este mes del testamento. Bueno, el hecho de hablar del testamento es hablar de tu última voluntad de amor, así es como nosotros lo vemos, hacia tus familiares, hacia quien tú quieres dejarle todo por lo que tú trabajaste desde que tienes uso de razón, es tu patrimonio, son tus bienes, a la que te damos la oportunidad o tienes la oportunidad de decir cómo y a quién dejarse. Es tener la cultura del orden, del amor, de decir, no voy a dejar un problema, me voy tranquila, me voy tranquilo, y nosotros te invitamos a que tengas la oportunidad en este mes de acercarte a cualquiera de las notarías en todo el estado. Estamos para servirte, para asesorarte, y no tengas miedo de decir, oye, es que sabes que me voy a morir. No, además de que es una realidad. De verdad, lo único que tenemos seguro y es en lo que menos pensamos es la muerte. Muchas gracias y los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar, licenciado? Gracias, Leonel. Cómo no, nada más decirle a las personas, a los ciudadanos de Tabasco, que como bien dice la licenciada Gallegos, todos, absolutamente todos, las notarias y notarios del Estado, estamos enterados de que en este mes de septiembre se debe atender el testamento de forma con descuento, y en especial a las personas de escasos recursos, que es un acto amoroso que debemos fomentar la cultura del testamento para que en lo sucesivo vaya incrementándose. A nivel nacional se tiene el dato de que el 20% de la población, como 23 millones, tienen testamento. Lamentablemente en Tabasco solo un 8% tienen testamento. El propósito del colegio y de la disposición de todos los notarios y notarias de Tabasco es unirnos para fomentar en la medida de lo posible este acto noble, propositivo, amoroso,
y que no lo deben echar en saco roto. Por último, decir que el patrimonio, por escaso que parezca, siempre hay algo a favor de la persona y no se extingue con la muerte. Se tiene que tener la disposición de ese patrimonio y separar lo que son deudas, lo que son beneficios y lo que son la forma de herencia y la forma de legado, sobre todo aquellos que no son familiares, pero que han sido, por ejemplo, muy fieles al testador y quiere dejarle algún beneficio, aunque no sea directamente su familiar. Sería lo más importante y rescatable en este momento. Muchas gracias. Al contrario, yo le agradezco a la licenciada Dulce Gallegos Ojeda, notaria público número 1, y al licenciado Pedro Humberto Haddad Chávez, notario público número 33, por habernos hablado y explicado de este importante tema. Y usted, pues aproveche septiembre, mes del testamento. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.